algo que hacer cuando no sé qué hacer, en el marco del programa conjunto de servicios esenciales para mujeres, niñas y adolescentes víctimas de violencia y en colaboración con la agencia OCOTE. Este es un espacio que hemos creado precisamente para poder resolver todas las dudas que existen con relación al acceso a los servicios durante la pandemia del COVID para específicamente servicios de salud y servicios vinculados al sector de justicia. Queremos que sea un espacio de intercambio, un espacio de confianza en el cual nos puedan plantear todas sus dudas e inquietudes y que podamos tener pues un espacio de orientación, de reflexión e indicar, ¿verdad?, en el actual contexto cuáles serían las rutas y los mecanismos más ágiles para poder atender las diferentes necesidades y demandas que pueden surgir en el marco de la violencia contra la mujer. Agradecemos de antemano su participación y esperamos que sea un espacio que aporte al conocimiento y sobre todo a reducir las brechas para poder acceder a la justicia de las mujeres, las niñas y las adolescentes. Muchas gracias. Muchas gracias, Carelia. Mi nombre es Lucía Reynoso. Yo soy coordinadora de comunidad de audiencias de Agencia OCOTE y también quiero darle la bienvenida a este espacio. Son espacios que estamos creando que veníamos creando desde hace un tiempo en Agencia OCOTE porque creemos en la necesidad de comunicarnos, de tener una comunicación en ambas vías y también de ofrecer un servicio hacia nuestra comunidad, ¿verdad? Pues como bien dijo Carelia, esta es una charla consultorio en donde dos expertas estarán hablando, dos expertas en prevención de la violencia contra la mujer, van a resolver nuestras dudas o dudas que ustedes tengan y que ya han hecho previamente en las redes sociales sobre derechos sexuales y reproductivos y servicios esenciales en el contexto de la COVID. Para esta vez tenemos a la doctora Linda Valencia. La doctora Linda Valencia es médica cirujana, ginecóloga, obstetra, con especialización en estudios de género y servicios de salud, directora médica del Centro Integral del Parto Ishel, expresidenta de la Asociación de Ginecología y Obstetricia de Guatemala, consultora internacional de derechos humanos y salud y fiel creyente del respeto al parto natural y que las mujeres deben estar libres de sobremedicalización de sus procesos naturales reproductivos y además libres de violencia obstétrica. Entonces, bienvenida, Linda. También tendremos con nosotras a Lilian Vázquez. Ella es abogada, notaria, activista y defensora de los derechos humanos de las mujeres, niñez y víctima y adolescencia con experiencia en acompañamiento jurídico, análisis e interpretaciones de normas legales, litigación y asistencia de protección y atención, prevención y justicia de reparación digna. Lilian ha trabajado en casos emblemáticos de graves violaciones a los derechos humanos y en casos de justicia transicional ocurridos durante el conflicto armado interno. Tiene una amplia experiencia en litigación y conocimiento del derecho penal, con un título en estrategias jurídicas para la incidencia por la Universidad de Chile. Así que muchísimas gracias y bienvenidas. Ya como les comenté previamente, nos han hecho algunas preguntas que nuestras dos expertas van a responder. Les animamos también a que en los comentarios de la transmisión puedan ustedes dejar sus consultas y pues estaremos respondiéndolas por ahí. Así que muchas gracias y bienvenidas. Bueno, muy buenas tardes a todas y a todos los que nos escuchan. Es para mí un gusto poder estar en este conversatorio, intercambio, un poco acalorada porque las máquinas no servían, no sé, ahí como que me habían hecho brujería que no aparecía y me tuve que conectar desde el teléfono, cosa que no me gusta mucho porque tengo una discapacidad visual que no me permite poder ver muy bien. Pero agradeciendo mucho sobre todo el espacio que da el paquete de servicios esenciales conjuntamente con la agencia OCOTE para este intercambio tan valioso para hablar sobre la violencia contra la mujer, niñez y adolescencia.
En esta crisis en la cual estamos todos sumergidos y todas sumergidas, también tomo este espacio como un espacio político para reivindicar el pasado 30 de junio, el día de la reivindicación de los derechos humanos de las personas víctimas del conflicto armado interno, y el pasado 28, el Día del Orgullo LGBTQ+, como miembro de esta comunidad, y un espacio político como lesbiana feminista radical. Una de las primeras preguntas que surgieron a partir de esto de Instagram era qué hacer si quien te atiende en el Ministerio Público te dice que no puedes tomar la denuncia dando excusas que saben que no son válidas. ¿Y qué hacer si sabes que están mintiendo solo porque no tienen ganas de atender? Pues regularmente, sobre todo en horas de la mañana, fiscales o auxiliares fiscales que están recibiendo o recepcionando las denuncias, que regularmente son los auxiliares fiscales en un sistema MAI o un modelo de atención integral, en la cual debe existir una trabajadora social o una psicóloga y recepcionar la denuncia conjuntamente con el auxiliar fiscal. Muchas veces lo primero que vamos a encontrar al entrar al Ministerio Público, si es en el área metropolitana, primero, este es un espacio demasiado grande donde las víctimas no saben por dónde entrar. Hay 4 puertas y no saben a cuál de las 4 puertas deben de entrar. Primero un policía que les revisa, ahora les toma la temperatura, además les echa gel y tienen que pasar limpiándose los pies. Ahora, si hay un espacio específicamente para las víctimas, y ahí víctimas de violencia contra la mujer, delitos sexuales, en lo cual pueden presentar la denuncia en ese lugar. ¿Qué pasa si el auxiliar fiscal que está ahí no me quiere no me quiere recepcionar la renuncia? Lo que regularmente dicen son los fiscales: ¿usted está segura que quiere presentar la denuncia? Es lo que regularmente dicen siempre. ¿Usted está segura, sabe lo que va a pasar con su esposo? Seguramente a su esposo ya no le va a dar la pensión, seguramente a su esposo no va a querer, después usted se va a arrepentir, etcétera. ¿Cuándo está, por un estudio que realizó SICAM, si no estoy mal, que hay 27 veces que las mujeres viven el ciclo de la violencia hasta que pueden ir y presentar la denuncia? Es importante también qué hacer cuando el fiscal no me permite a mí hablar con su auxiliar, porque regularmente el que recepciona la denuncia es un auxiliar fiscal. Puede pedirse que sea el agente fiscal de turno que está en ese momento encargado de la fiscalía para que pueda obligarles a recepcionar la denuncia. Si el fiscal aún así no recibe la denuncia, entonces ahí mismo, en la metropolitana estoy hablando, se puede presentar la denuncia por incumplimiento de deberes, puesto que están obligados a recibir la denuncia y no pueden en ese momento emitir opinión si los hechos que se están dando son fidedignos o no, porque ellos tendrán la obligatoriedad constitucional de la averiguación de la verdad histórica del hecho, que puede ser encuadrable en un tipo penal. ¿Qué pasa si, sin embargo, yo veo que el fiscal sigue teniendo actitudes contra mi persona que no me permiten poder desarrollar? Una de las cosas es cuando le preguntan: ¿usted quiere seguir un proceso o solo quiere una medida de seguridad? Definitivamente, regularmente acompañado de estos procesos, yo le digo al fiscal o auxiliar fiscal: usted no tiene por qué estarle preguntando a la señora esto. Usted tiene que hacer la denuncia, recepcionar la denuncia y luego direccionarla al juzgado móvil si es de día, o direccionarlo al juzgado de turno de ahí de femicidio, para que sea el juzgado, el juez contralor, el que determine si es o no, o puede darse o no otorgarse una medida de seguridad. Si estamos en los departamentos, pues obviamente cuando hay fiscalías especializadas, surge la misma situación. Pero si estamos en los municipios muy lejanos y difícilmente hay un ministerio público especializado, porque eso solo hay en las cabeceras departamentales y no en todas, entonces tenemos que presentarlas en un juzgado de paz. Y muchas veces en el juzgado de paz tampoco puede atendernos, no quieren atendernos efectivamente a presentar la denuncia. De misma cuenta puede denunciarse penalmente por incumplimiento de deberes a estos funcionarios públicos, ya sea Policía Nacional Civil, que también puede presentarse la denuncia, o bien también puede presentarse para que la Procuraduría de los Derechos Humanos pueda iniciar una investigación en contra de esta vulneración, los derechos humanos, sobre todo el derecho a la denuncia
el derecho a la opinión, el derecho humano a la vida, el derecho humano a la integridad, el derecho humano a vivir una libre vida de violencia. Eso es con la primera pregunta. Yo pasaría y dejaría a la doctora para que siguiéramos con ese intercambio de comunicación. Muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación. Mirábamos en los noticieros precisamente que la violencia al inicio de esta pandemia, la violencia contra las mujeres, la violencia sexual, se había reducido el número de casos o de llamadas. Sin embargo, fueron los primeros días de la pandemia. Hoy sabemos que realmente a partir de abril los casos nuevamente se han disparado. El hecho de que las mujeres y las niñas estén confinadas en los hogares, muchas veces con los agresores, aumenta el riesgo que pueden tener precisamente de ser víctimas de violencia. Recuérdense que en Guatemala, en el caso de las niñas, sabemos que el 85% de los agresores son precisamente personas que viven dentro de los hogares de estas niñas. Por eso lo importante que es poder prevenir o atender inmediatamente cuando tenemos este tipo de situaciones. Quiero empezar con la primera pregunta que hacían, y está relacionada mucho a la actividad sexual durante el tiempo de pandemia. Hay muchas dudas sobre el COVID, precisamente qué pasa con las relaciones sexuales. Hay muchas dudas acerca del COVID y la transmisión de a través de las relaciones sexuales. Sabemos primero que el COVID no es una infección de transmisión sexual, y eso lo tenemos que tener bastante claro. Sin embargo, es un microorganismo que sí se va a transmitir a través del acercamiento o del contacto con los fluidos de las personas. Sí se sabe que el COVID aparece en el semen, pero no se sabe si es capaz de transmitirse a través precisamente del semen o de las secreciones vaginales, por lo cual sí sabemos que lo contiene el semen, la saliva, las secreciones nasofaringeas y las heces. De ahí la importancia de la prevención a través de las medidas que ya conocemos para evitar ese tipo de contagio. Sí se puede tener relaciones sexuales seguras durante la pandemia, pero lo recomendable es que se tengan con las mismas personas que estamos en confinamiento. Si yo no estoy en confinamiento con mi pareja sexual, está lejos o no nos vemos frecuentemente, y yo tengo duda de los contactos que esta persona pueda estar teniendo fuera, lo ideal es que no tenga relaciones sexuales con ella. Recuérdense que no es tanto la situación de la secreción vaginal o el semen, sino es el contacto. Durante las relaciones sexuales, pues hay besos, hay contacto sexual, y así es precisamente donde se transmite el virus, ¿verdad? Otra cosa importante en el tema de las relaciones sexuales seguras durante la pandemia es que incluso si yo tengo relaciones sexuales solo con la pareja con la que estoy en confinamiento, yo tengo esa seguridad. Recuérdense que si en algún momento yo salí o yo tuve algún riesgo, algún posible contacto, si mi pareja sexual tiene alguna enfermedad de base que yo pueda transmitirle el virus y atentar precisamente contra su salud, lo ideal es no hacerlo, ¿verdad? Entonces, básicamente, evitar el contacto cercano cuando no estamos en confinamiento con las personas, o evitar si mi pareja o yo somos más vulnerables al virus por alguna situación o alguna enfermedad de base. Entonces, esa es la primera pregunta, y doy paso para Lilian. Muchas gracias. Con relación a qué puedo hacer si estoy sufriendo violencia o un vecino está realizando violencia en contra de su esposa o de su cónyuge o de su novia o de su conviviente, es importante saber que se puede llamar a la Policía Nacional Civil. La Policía Nacional Civil tiene la obligatoriedad de irrumpir la casa o allanar la casa,
aunque no sea en la hora que establece la ley del allanamiento. Eso lo establece el ordenamiento jurídico nacional en casos únicamente de violencia contra la mujer, para poder salvaguardar la vida o la integridad física de la mujer. ¿Cómo puedo identificar yo si soy víctima de violencia psicológica? Puedo identificar que soy víctima de violencia psicológica en el momento que ciertos tratos crueles hacia mi persona van en detrimento de mi autoestima, que hay amenazas, que hay coacción, que hay un manejo de poder que es tan sutil y que no cae en lo físico, sino que sometida a esos tratos crueles e inhumanos yo pueda tener cuadros depresivos. Sobre todo puede ser ofensas, pueden ser chistes machistas, puede ser negar ver a mis hijos, amenazarme con que ya no voy a poder tener la custodia de mis hijos, amenazar que ya no puedo ver a mi familia, no permitirme estar en mi circuito cerrado, en mi circuito amplio, perdón, meterme en un circuito cerrado, ese tipo de situaciones que van en detrimento de mi libertad como mujer. También, ¿qué puedo hacer yo si en un momento determinado, a dónde recurrir si soy víctima de violencia contra la mujer en sus modalidades, sea física, psicológica, patrimonial, sexual o delitos sexuales como, entre otros, el delito a la violación sexual o la agresión sexual? Pues puedo recurrir primero que todo al Ministerio Público a presentar la denuncia. Si estoy en las comunidades, puedo recurrir a la Defensoría de la Mujer Indígena, también puedo recurrir a las direcciones municipales de la mujer, de las diferentes municipalidades en los municipios. También puedo recurrir a algunas organizaciones de sociedad civil que tienen los CAIMUS, por ejemplo, aquí en Guatemala y en otros departamentos que tiene el Grupo Guatemalteco de Mujeres, en Chiquimula, también hay en Quetzaltenango, en Chimaltenango Azojén, en Cobán Acyuán o Azojab, entre otras organizaciones, que dan una atención integral, que no solo dan la atención jurídica, sino también una atención psicológica y que pueden también salvaguardar la vida de sus hijos y la vida de ustedes también como víctimas de la violencia contra la mujer. ¿Puedo llevar a mis hijos a los albergues? Sí, pueden llevar a los hijos. Cuando son mujeres, no importa la edad que pueden llevar a sus hijas, pero algunos albergues o CAIMUS tienen sus protocolos internos de funcionamiento que a partir de los 13 años en adelante no pueden entrar niños varones víctimas de violencia. También es importante que cuando hay violencia contra la niñez, sean mujeres, particularmente niñas y adolescentes, también puede presentarse a la Procuraduría General de la Nación para que inicie un proceso de investigación, o si es un caso de violencia sexual o violación sexual, que en el tema del derecho a la niñez o de los juzgados especializados en niñez en el área metropolitana, como en los diferentes departamentos de Guatemala, son considerados como puntos rojos y por tal razón se abre automáticamente o inmediatamente en teoría esas audiencias para que los juzgados de niñez puedan determinar esas medidas de protección a la niñez víctima. En algunos momentos, por ejemplo, el Ministerio Público a mí me ha tocado que no ha aceptado denuncias de violencia sexual en contra de niñas simplemente porque dicen que es un juzgado especializado el que debe de conocer estos dichos casos. Es importante también entender que cuando nosotros queremos hablarle de violencia o tratar de ayudar a una mujer a salir del círculo de la violencia, no tenemos que hacerlo tan abruptamente, debe de empezar desde la empatía, hablar desde yo, si soy yo sobreviviente de violencia o si yo he vivido algún tipo de violencia, que era otra pregunta que hacían, cómo poder ayudar a una mujer que todavía está en el círculo de la violencia y no ha podido salir. Pues es importante hacer esa empatía, hablar en primera persona, entender el contexto en el cual se desarrolla. Por ejemplo, si estamos en las distintas comunidades de Guatemala que se hable idiomas mayas, es importante recurrir a las promotoras que están en los distintos departamentos, algunas organizaciones que trabajan, por ejemplo, a DICI, Mahahuil en Cobán, Alta Verapaz, en San Cristóbal, en Santa Cruz, de Cobán, de Alta Verapaz, recurrir también a las promotoras que trabajan en Sololá con el consorcio, con Red Musovi o con algunas otras lideresas mayas, con las comadronas. Es muy importante también poder trabajar con ellas y a partir de la medicina ancestral o de las mujeres mayas terapéuticas o mujeres indígenas terapéuticas también poder acompañar estos procesos legales. ¿Qué pasa si yo quiero, por ejemplo,
decirle a mis hijos cómo poder abordar la violencia contra la mujer. Es importante también, una de las cosas donde se es el cimiento o la génesis de la violencia contra la mujer, efectivamente es el sistema patriarcal, que es un sistema patriarcal que está basado en estructuras y relaciones de poder, que hace que las mujeres estén bajo dominio, control de ese sistema patriarcal que se desarrolla o se materializa en los prejuicios y en los estereotipos o en los ideales de género. Entonces, primero que todo, para poder hablar o darle un consejo o una asesoría a nuestros hijos o hijas de cómo cambiar o cómo abordar la violencia contra la mujer, primero es cambiar ese imaginario colectivo o esa violencia simbólica que muchas veces está alrededor nuestro, y también desde nuestras casas cambiar los estereotipos para lo que fuimos creados. Entonces, la violencia contra la mujer es un flagelo. La gente habla y se han invertido millones, pero cuando se traduce a funcionarios públicos siguen teniendo no empatía, teniendo no sensibilización, sigue que la violencia contra la mujer va más delito encuadrado en una ley contra el femicidio tras la mujer, sino que es como un espíritu que se traslapa más el alma, el espíritu y la mente, y que dejan huellas imborrables que difícilmente son subsanables con un proceso penal. Por eso el bufete que yo dirijo, y soy la fundadora de hace ya un par de años o varios años, creemos que el acceso a la justicia de las mujeres víctimas para convertirse en sobrevivientes es su decisión, porque igual las mujeres tienen derecho a llamarse víctimas el tiempo que consideren pertinente. El proceso jurídico sea en sí mismo reparador, pero cuando no es reparador porque el sistema de justicia no nos lo permite, es importante saber que también no solo el acceso a la justicia enmarcado desde un punto de vista occidental es la única manera para que las mujeres puedan salir, romper el silencio y dejar atrás esa violencia contra la mujer. Pasaría a la doctora. Gracias, Lilian. Bueno, la siguiente pregunta tiene que ver con el tema de violencia, básicamente que se da a nivel institucional. ¿Qué pasa si fui acusada de aborto en una emergencia de un hospital público? ¿Puedo hacer algo contra los practicantes o los estudiantes de medicina o contra el personal médico o paramédico? Por supuesto. La violencia contra las mujeres tiene diferentes caras, ¿verdad? Las caras más visibles posiblemente es la violencia física y la violencia sexual, pero hay violencias más ocultas como la violencia psicológica, como la violencia institucional o como la violencia obstétrica. Este tipo de violencias que miramos cuando es acusada una persona o es hostigada en un servicio de salud para que declare o para que diga que, por ejemplo, cuando llegan por aborto espontáneo, es muy común que los interrogatorios sean abusivos y violentadores, que quieran prácticamente hostigar a una mujer preguntándole y diciéndole que si no dice la verdad, que si va por un aborto inducido puede ser peligroso para su salud y hasta puede morir si no dice la verdad. Eso no es cierto. Ahí únicamente están ejerciendo un tipo de violencia institucional o violencia obstétrica contra ellas. Primero por el hostigamiento del cual está siendo víctima. Pero ¿qué pasa? Yo como mujer puedo acusar totalmente a los médicos o a las enfermeras o a los practicantes o a cualquier persona que me violente de esta forma. Primero, no tengo, tengo el derecho de guardarme ese tipo de información. Segundo, si yo diera ese tipo de información a un profesional de la salud, él tiene la obligación de guardar ese tipo de información que nosotras podamos dar, debido a que el secreto profesional debe de prevalecer ante la consulta. El secreto profesional no solo es un abordaje desde el punto de vista médico, que básicamente es la garantía del derecho a la privacidad en relación al servicio que nosotras estamos recibiendo. Es un derecho humano básico, pero además un médico, una enfermera, una psicóloga, cualquier personal de salud
que nos atienda y que viole este secreto profesional puede ser sujeto precisamente entre de 3 a 5 años de cárcel, ¿verdad? Muchos profesionales se respaldan en la omisión de la denuncia, pero eso no es correcto verlo desde ese punto de vista, porque usualmente la información que nos dan las pacientes relacionada a su privacidad están precisamente garantizadas bajo el secreto profesional, y por supuesto que pueden hacer la denuncia. No hay nada que les puedan demostrar precisamente que ustedes llegaron por un aborto inducido en un hospital público, y si se sienten ofendidas, si se sienten agredidas precisamente por ese tipo de preguntas, ustedes pueden hacer la denuncia, la pueden hacer al Ministerio Público o a la Procuraduría de Derechos Humanos. Bueno, también hay una pregunta con relación a si hay lugares seguros y que puedo llevar a mis hijos. Creo que esa pregunta ya fue contestada. Decía si están acá en Guatemala. Si no estoy mal, el Grupo Guatemalteco Mujeres tiene un CAIMO. Sé también en Chimaltenango, Azogén tiene un CAIMO. En Chiquimula también, en Quetzaltenango también. En Cobán, Azojab también tiene, o Ayuán tiene un CAIMO, que son seguros, que son espacios donde se va a respetar la intimidad, la integridad y sobre todo la confidencialidad de las personas que asisten ahí. Puede llevar a sus hijos toda vez con la salvedad que si son varones mayores de 13 años no van a poder ingresar a alguno de los centros, o bien algunos de los centros si prohíben la permanencia de algún niño o adolescente. Hay una pregunta que dice, yo soy mujer trans, sufro de violencia, ¿qué puedo hacer? Acá en Guatemala, desafortunadamente, no existe el tipo penal de violencia contra la mujer. El legislador nos jugó una jugarreta muy complicada, porque si bien entendemos la identidad de género, y no voy a ser yo quien hable desde el voz de las hermanas trans, pero sí puedo decir que con base a la experiencia de haber acompañado jurídicamente al colectivo Trans Reinas de la Noche, tuvimos ese percance en algunas oportunidades al querer presentar alguna denuncia por la violencia ejercida a las mujeres trans, no por ser mujeres trans, porque entonces tendría que ser crímenes de odio, sino por ser mujeres, por su identidad de género. Nuestro ordenamiento jurídico dice que no casa porque es en razón del sexo, y así lo dice específicamente nuestro ordenamiento jurídico. Para nuestro ordenamiento jurídico cuadrado como tal, las mujeres trans no pueden ser víctimas de violencia contra la mujer. A la luz de los principios de Yogyakarta, a la luz del punto resolutivo emitido hace muy poco por la Corte Interamericana o la Comisión Interamericana, que habla específicamente de los vejámenes que sufren las mujeres trans por ser mujeres trans en este lado de nuestro país, de nuestro mundo, o de este lado del continente. Efectivamente, desde mi punto de vista, las mujeres trans sufren violencia contra la mujer porque es violentado su ser y su identidad de mujer. Tuvimos un caso con la organización Trans Reinas de la Noche, donde una de las facilitadoras en ese momento, se me fue el nombre, no de la persona, no lo voy a decir, sino del puesto que ocupan ahí, una de las facilitadoras o de las promotoras, si se pudiera decir de alguna forma, iban 3 caminando sobre la Cuarta Avenida, y en la Cuarta Avenida un hombre vino y las insultó. Cuando las insultó, les dijo un montón de cosas. Inmediatamente ellas respondieron a la violencia que este hombre les estaba generando. Él respondió con su casco y le metió un par con el casco, un par de golpes a alguna de ellas, que fue la que presentó la denuncia, y ellas decían en ese momento que tenía que presentarse, tenían que recibir el caso como violencia contra la mujer. No nos lograron aceptar el caso por violencia contra la mujer. Pero lo que sí fue importante en ese caso
fue que en el momento que se realizó el peritaje psicológico y el peritaje médico-legal se determinó que había daños a esta víctima, pero que en el peritaje psicológico se determinó que la violencia verbal que había realizado este hombre en contra de la mujer trans generaba en ella lo mismo que hubiese sido la violencia en manifestación psicológica de violencia contra la mujer. Entonces creo que eso es algo muy importante, que es algo que se puede utilizar en el momento que algunas de las mujeres trans estén siendo víctimas de violencia contra la mujer. Caso contrario es con los hombres trans que biológicamente, según este estado, son mujeres, y estoy hablando, y digo entre comillas, porque yo sé, entiendo, y no voy a hablar por los hombres trans tampoco, pero es el sexo asignado al nacer. Su sexo asignado al nacer es el de mujer. Entonces, ellos sí podrían sufrir para este Estado, para este ordenamiento jurídico, violencia contra la mujer, aunque su identidad de género fuera masculina. Entonces, en ese sentido es difícil entender porque ahí tendríamos que ver si son lesiones culposas, si son lesiones dolosas, si son lesiones de algún otro tipo, si es tentativa de homicidio, entre otras acciones. Si la violencia es más exacerbada, podría ser tentativa de asesinato, pero realmente encuadrar la conducta en el tipo penal de violencia contra la mujer por la violencia ejercida a una mujer trans en nuestro ordenamiento jurídico no se puede. Aunque sí haya existido, por ejemplo, una acción constitucional de amparo que fue declarado sin lugar, pero en la apelación fue declarada con lugar porque le cortaron el cabello a una mujer trans en el preventivo, y ahí se logró determinar también los derechos que tenían las mujeres trans, pero debemos de entender dos cosas. Uno es tener un derecho humano inalienable, imprescriptible e inderogable, y otro es que yo pueda ser sujeto activo de un delito o sujeto pasivo de un delito. Y la ley establece el sujeto pasivo del delito va a ser la mujer que al momento de su nacimiento fue asignado el sexo femenino, y el sujeto activo del delito será el hombre que ejerza la violencia. Muy bien. La siguiente pregunta es en relación, ¿qué puedo hacer cuando tengo una emergencia relacionada o vinculada a violencia? Ustedes están viendo en la transmisión en vivo que ahí se están anotando los teléfonos. Incluso el vicepresidente dio el número de teléfono en el momento de sufrir violencia y a qué números debemos de llamar. Pero la pregunta es, ¿qué pasa si todos estos números no me contestan? Precisamente hemos hecho algunos ejercicios precisamente para ver qué tan rápidos son estos números, precisamente para responder. El número que dio el Estado en relación a la violencia contra las mujeres en el momento ahorita de la pandemia, sí lo responden. A veces, si mucho, hay 5 minutos, puede ser como lo más prolongado a veces de espera. Sin embargo, recuérdense de que ahorita, ¿a dónde puedo acudir? A cualquier servicio de salud. Una vez sea una emergencia, al que los hospitales, principalmente los hospitales de referencia nacional, en el caso de San Juan de Dios y del Hospital Roosevelt en la ciudad de Guatemala, pese a que están atendiendo pacientes con COVID, eso no significa que han dejado de atender emergencias. Al igual que una persona que sufrió heridas por arma de fuego, heridas por arma blanca, un politraumatismo, la violencia la violencia física y la agresión sexual, la violencia sexual, son emergencias de atención inmediata en cualquier servicio de salud. Para la ciudad
tanto el San Juan de Dios como el Hospital Roosevelt tienen atención permanente 24 horas para atender casos de violencia y pueden acudir inmediatamente si no les responden en estos números. Los hospitales departamentales también en la emergencia de cualquier hospital departamental pueden acudir de manera inmediata cuando tienen este tipo de emergencia. El Ministerio Público también tiene una clínica para atención de mujeres víctimas de violencia de 24 horas en el barrio Gerona. Ahí están pasando los números en la cintilla de esta transmisión en vivo. Sin embargo, creo que el lugar más adecuado para acudir de emergencia es a un servicio de salud, si es en el día, a un centro de salud de manera inmediata y si esta emergencia médica no pone en riesgo inmediato nuestra vida. Pero si esa emergencia pone en riesgo nuestra vida, lo ideal es acudir inmediatamente al servicio de mayor resolución, y eso quiere decir un hospital público. Puedo acudir, por ejemplo, a un hospital privado en estos momentos porque tengo temor de que están atendiendo pacientes con COVID en los hospitales nacionales, por supuesto. Cualquier hospital privado nos puede atender. Hay emergencias en el caso de la violencia física y la agresión sexual, hay emergencias inmediatas que cualquier médico puede atender. Esas emergencias que nos ponen en riesgo la vida, y cualquier médico, cualquier hospital, tanto público como privado, tiene la obligación de reportar los casos porque la violencia es de reporte obligatorio, por lo cual es importante que en ese hospital los médicos que nos atiendan, si es en el caso de un hospital privado, se pongan inmediatamente en contacto con el INASIF, o con el Ministerio Público para poder reportar el caso y darle el seguimiento respectivo. Pero cualquier médico privado, hospital público, centro de salud puede atendernos y nosotros lo único que tenemos que hacer es acudir de manera inmediata dependiendo la gravedad de la situación a la que me estoy enfrentando. Un tema tal vez vinculado a lo de la doctora es que, por ejemplo, si estamos en alguna emergencia por algún tema de violencia sexual o delito sexual, que es de emergencia inmediata, pero a veces también hay agresiones sexuales a niñas, por ejemplo, a niñas que las madres no pueden tener noción que son víctimas de violencia sexual sus hijas, y regularmente llevan estas niñas a chequeos de los pediatras o las pediatras. La gran dificultad que tenemos con algunos médicos, no voy a decir, yo tiendo a generalizar porque me ha tocado muchas experiencias lo mismo, pero en su gran mayoría los médicos que desde que atienden desde su clínica privada decir que hubo violencia sexual. No se atreven a decir que la niña puede ser víctima de agresión sexual, no se atreven a poner en un documento que la mujer que está llegando a su clínica o a su sanatorio fue víctima de violencia sexual, porque eso conllevaría que ellos tendrían que ser testigos calificados o testigos técnicos dentro de un debate oral y público, o bien también propuestos su dictamen o su certificado médico como prueba documental. Y la excusa que siempre dan en su gran mayoría estos médicos es que ellos no pueden perder el tiempo porque tienen que atender a muchas pacientes y no pueden perder el dinero que las pacientes pueden generar. Entonces creo que también es importante entender que hay dos nociones de la violencia desde el rango de la medicina y desde el ámbito de lo jurídico, o en un momento que es medicina forense, pero particularmente cuando hay emergencias, lo más importante es que las mujeres lleguen a un lugar donde pueden salvarles la vida y donde pueden prevenirles de cualquier otro riesgo, o que pueden prevenir cualquier otro riesgo mayor al haber sido víctimas de violencia sexual. Prácticamente no tendría que ponderarse la vida de las mujeres en un proceso legal, pero en mi experiencia, los médicos en sus clínicas privadas no dan informes, no dan certificados, lo ponen como cualquier otro tipo de enfermedad que pudo haber llevado a la víctima, aunque sean los mismos médicos que le estén atendiendo a nivel estatal. Pero como a nivel estatal está respondiendo un Ministerio de Salud o el Estado como tal, y en sus clínicas privadas están respondiendo ellos a nivel particular. Entonces también es importante porque en un caso en particular
cambió el rumbo total del proceso simplemente porque un pediatra no pudo tener el valor de haber aceptado de que en su clínica una niña había sido víctima de agresión sexual. Con eso hizo que absolvieran totalmente al agresor sexual. Entonces, también quería poner solo ese punto para la discusión, si alguien quiere dar una opinión, un comentario, hacer otra pregunta. Muy bien, gracias. Lilian, tal vez solo para concluir ese comentario que hacías, la Asociación de Ginecología y Obstetricia viene manejando ya desde hace varios años, precisamente en cada congreso médico y en las clases de educación médica continua que reciben sus socios, también el Colegio de Médicos y Cirujanos, viene abordando de manera más profunda el tema de la violencia sexual, no solo a través de las capacitaciones, sino que hacer la sensibilización y conciencia a los médicos de la importancia de poder ver los efectos que este tipo de violencia producen y cómo se puede referir, ¿verdad? Me quiero referir a la siguiente pregunta y es en relación, ¿qué pasa si estoy embarazada y me da COVID? Mi hijo puede tenerlo. Bueno, de hecho, nosotros nos especializamos precisamente mucho en el tema de la violencia, en el ámbito de la violencia obstétrica. Y el embarazo ahorita, una mujer embarazada, de hecho, ya durante la pandemia hemos visto diferentes situaciones que están viviendo y que se está ejerciendo la violencia a través del Estado, ¿verdad? Una de esas fue al inicio de la pandemia, si ustedes recuerdan el tema de la movilización, que se prohibió la movilización a las mujeres embarazadas, según el Estado, para protegerlas porque eran más vulnerables las personas adultas y las embarazadas, los adultos mayores y las embarazadas. Sin embargo, como Asociación de Ginecología discutimos mucho eso y lo elevamos precisamente a las autoridades del Ministerio de Salud porque no considerábamos que se les negara la movilización precisamente a las mujeres embarazadas. Para todos es algo nuevo. ¿Qué es lo que está sucediendo? Si yo como mujer me contagio de COVID y qué pasa con mi bebé. Una cuestión básica es que las mujeres en edad reproductiva son mujeres jóvenes en su mayoría y son menos vulnerables. No son de la población vulnerable precisamente a contraer o a tener la peor parte de esta enfermedad, a menos que tenga otra condición como hipertensión, una insuficiencia renal o otra condición médica que es realmente lo que la hace vulnerable. Pero el embarazo no hace vulnerable a ninguna mujer, por eso es que no deberían de hacerse este tipo de restricciones. Otra cosa que estuvimos abogando con la Asociación de Ginecología y Obstetricia a través de su junta directiva al inicio de la epidemia es porque no había dónde las mujeres fueran a parir. Una mujer con COVID al inicio no se sabía, no la estaban aceptando en el Roosevelt, no la estaban aceptando en el Hospital General San Juan de Dios. De hecho, todavía seguimos viviendo la situación muy difícil de que no las están aceptando en todos los hospitales privados. Hoy día, en el ejercicio de la práctica clínica privada, no podemos llevar a una mujer a un hospital privado sin antes pasar por el hisopado. Y hay hospitales que el hisopado de biología molecular tiene un costo entre 3.500 hasta 4.500 para que esta mujer sea ingresada, ¿verdad? Y eso también es un ejercicio finalmente de violencia y de violencia obstétrica, ¿verdad? El esposo ahora no se le ha permitido entrar a las salas de parto precisamente si no se hace una prueba de COVID y esta es negativa. Bueno, ahorita hemos visto que mucho de lo que habíamos ganado en relación a la violencia obstétrica por las normas que estamos viendo ahorita en la epidemia han retrocedido.
Las mujeres positivas no tienen ni siquiera un lugar a donde ir a parir más que a los servicios públicos que están saturados. Al inicio de la epidemia, el hospital de Amatitlán y el hospital del Parque de la Industria ni siquiera contaban con una área para atención del parto y de una cesárea de emergencia. Entonces, nosotros estuvimos empujando mucho precisamente el tema de que tenían que haber ginecobstetras y si no, tenía que haber puertas abiertas para poder atender en los hospitales de referencia nacional a mujeres positivas con COVID, ¿verdad? Obviamente, cuando ya los casos se desbordaron, fue como, bueno, se vienen las pacientes con COVID porque no hay otra, o sea, no hay otro lugar a donde referirlas, ¿verdad? Pero todavía se siguen violando sus derechos, principalmente en los hospitales privados. Una mujer con COVID no transmite este virus hacia el feto. O sea, no existe la transmisión vertical. No se ha demostrado todavía. Recuérdense que estamos aprendiendo. Básicamente, para nosotros todo esto es nuevo. También nunca habíamos visto en la parte médica tener tanta información y el que los médicos a través de todo el mundo y de todos los países pudieran compartir toda la información. Cada día sabemos algo nuevo. Lo que yo les digo es hasta el día de hoy no han demostrado que exista transmisión vertical, así que un feto no puede nacer infectado. La infección básicamente la puede adquirir fuera, ¿verdad? Entonces, lo que se está recomendando en este caso es, no se está contraindicando la lactancia materna ni el apego madre-hijo. Lo que sí se está pidiendo únicamente es que las mujeres que acaban de parir a sus hijos puedan mantener la mascarilla puesta, una mascarilla que sea adecuada para poder evitar la transmisión hacia su bebé, que tengan todas las medidas de lavado constante de las manos, el lavado constante de lo que rodea al bebé, la elaboración de los alimentos del bebé, aunque normalmente si es recién nacido no deberíamos de estar haciendo pachas ni dándole fórmulas, sino que debería estar siendo amamantado. Tampoco se ha demostrado que la transmisión puede ser a través de la lactancia materna. Así que básicamente ponerse en la mascarilla, una mascarilla adecuada, estarse lavando las manos y no tiene por qué ser separada de su bebé. Me preguntaban también sobre si los CAIMUS son centros de refugio. Sí, los CAIMUS efectivamente son centros de albergue para mujeres víctimas de violencia, pero también es importante que me preguntaban sobre dónde se ubican específicamente. Realmente por seguridad tanto de las víctimas como de las personas que trabajan en los centros, es importante abocarse directamente a las organizaciones, no a las organizaciones, ir a las organizaciones, no llamar por teléfono, donde pueden ir a pedir el apoyo, porque los albergues, algunos están en la misma organización o bien están lejos de la organización. Entonces, por temas de seguridad, por ejemplo, yo decía en Cobán Alta Verapaz, que es el que conozco, la Sojagua Yoam, en Chiquimula hay otro, Nuevos Horizontes también tiene un CAIMU, Azojén en Chimaltenango y en Guatemala, Grupo Guatemalteco Mujeres, que también tiene cobertura en otros departamentos de Guatemala. Eso no quiere decir que no solamente sean esos CAIMUs los que están funcionando en este momento. Los CAIMUs están funcionando aún cuando el Estado de Guatemala no ha erogado la partida presupuestaria para que funcionen, y esta partida presupuestaria tuvo que haber sido en 2018, los cuales los grupos o estos centros de acogida a mujeres víctimas y sobrevivientes de violencia contra la mujer, niñas y adolescentes, están funcionando algunos con fondos propios de la organización o con fondos de la cooperación. La siguiente pregunta es mucha duda en relación a los servicios de salud sexual y reproductiva en general, a los servicios obstétricos y ginecológicos. Estamos viviendo una pandemia y la negación o la falta de acceso a servicios de salud sexual y reproductiva, como les decía al inicio, es otra forma de violencia contra las mujeres, o la negación incluso de métodos de planificación familiar. En este momento,
ningún servicio de salud de segundo nivel, o sea, centros de salud, centros de atención materno-infantil o CAIMIS, deberían de negarles a las mujeres el acceso a la consulta general en relación a consultas ginecológicas, a planificación familiar, o a cualquier chequeo prenatal. No deberían de negar este tipo de servicios. En este momento lo que está saturado son los hospitales de referencia nacional, que es realmente donde se están manejando los pacientes con COVID y donde precisamente tenemos mayor riesgo de ir a una consulta y solo irnos a contagiar del virus. La recomendación es, por ejemplo, en el caso de las preguntas, ¿qué hago con mis chequeos anuales o si quiero hacerme un Papá Nicolau? Creo que si no es una emergencia de tipo ginecológico, no deberíamos de estar realmente buscando ese tipo de atención. El Papá Nicolau, si yo, por ejemplo, me lo hago cada 6 meses o me lo hago cada año. Recuérdense que el Papá Nicolau es una prueba de tamizaje para detectar tempranamente cáncer cérvico-uterino. Realmente si yo no tengo factores de riesgo, el Papá Nicolau me lo puedo hacer cada 2 años. Puedo esperar que termine el pico más alto de la pandemia y posteriormente acudir, a menos que yo ya tenga un riesgo específico porque tuve HPV, porque ese Papá Nicolau es tan importante porque me lo tenía que hacer a los 3 meses o a los 4 meses después de un tratamiento X que yo tuve. Ahí sí, eso sí es importante, poder acudir a un servicio de salud, ya sea de un servicio público, ¿verdad? De segundo nivel, centro de salud, maternidad cantonal o centro de atención materno-infantil, o podemos ir también a las organizaciones no gubernamentales, las ONGs que prestan servicio de salud no han parado de ofrecer esos servicios amigables durante la pandemia. No hay un listado específico de ese tipo de servicios, pero puedo poner el ejemplo de APROFAM. APROFAM no ha cerrado precisamente su consulta y sigue precisamente atendiendo este tipo de consultas y no está manejando en este momento casos de COVID que nos puedan poner en riesgo. Obviamente, siempre que vamos, y si no es una emergencia, y vamos a una consulta externa, sentarnos, si vamos a un consultorio médico, obviamente vamos a ponernos en riesgo, ¿verdad? Estamos rompiendo el distanciamiento social, por lo tanto es importante que si no es una emergencia ginecológica, esperemos que baje el pico de la pandemia. Sobre la planificación familiar, al inicio de la pandemia sí tuvimos precisamente el problema del cierre de muchos servicios de salud y la reducción del acceso precisamente a los métodos de planificación familiar. Incluso todavía eso se está viviendo en algunos departamentos. Las organizaciones no gubernamentales siguen accesando servicios de planificación familiar. Si yo, por ejemplo, soy una usuaria de píldora, incluso yo asistí a un servicio privado, no puedo ver a mi doctor, puedo comprar este tipo de medicamentos de venta libre, ¿verdad? En cualquier farmacia. Así que porque tampoco voy a dejar de usar mi método, porque, por ejemplo, la clínica privada del doctor que me atendía ya no está o él ya no está llegando por la pandemia. Entonces, podemos nosotros seguir comprando nuestro método de venta libre. Si ya usábamos píldoras o si estábamos usando nuestra inyección trimestral o mensual, podemos seguir haciéndolo, ¿verdad? Y acudir realmente a un servicio de salud, a un consultorio privado, a un consultorio de una ONG, a un consultorio del Ministerio de Salud Pública, solo si de verdad es necesario y urgente la situación que ahorita estoy viviendo. Pero no voy a ir solo a exponerme si no es algo que amerita una revisión urgente, ¿verdad? Entonces, si voy porque, es que hace 3 años no me hago un chequeo ginecológico y aprovechando que
no estoy yendo a trabajar, entonces voy a venir ahorita a hacerme el chequeo ginecológico. Eso puede esperar si no es urgente, ¿verdad? Porque ahorita corremos muchísimo más riesgo de ir a un laboratorio o de ir a una consulta externa, sentarnos y adquirir el virus, ¿verdad? Pero básicamente todos los servicios de salud deberían de estar proveyendo servicios de salud sexual y reproductiva para todas las mujeres. Hacían también la pregunta si a mi particular punto de vista considero necesario que sean incluidas dentro del ordenamiento jurídico las mujeres trans. Por supuesto, claro que sí, ellas tienen todos los derechos y además son mujeres. Es importante, mujeres trans. Por tal razón, la violencia ejercida hacia ellas hay una interseccionalidad porque hay una violencia por ser mujeres trans que puede considerarse por ser trans, por ser un crimen de odio, y también por ser mujeres, por su identidad de género. México tiene avances significativos en temas de identidad de género. Ellas iniciaron primero desde cambiar procedimientos internos, primero hacían situaciones relacionadas a que un médico determinara, un psiquiatra determinara qué tan trans era una persona o no para poder darle su identidad como mujer trans. Uno de los avances más importantes en una pasantía que yo hice al Distrito Federal, precisamente con la organización Trans Reinas de la Noche, pude darme cuenta de hacer ese análisis de derecho comparado que las mujeres trans en México tienen un adelanto impresionante porque ellas tienen como un atributo a la personalidad de cualquier ser humano o de cualquier mexicano la identidad de género. Entonces, igual son los avances importantísimos de Argentina con toda la ley de identidad de género, con todo lo que se ha hecho, pero sobre todo la incidencia política de reconocer a las mujeres trans como mujeres. Y creo que eso es una deuda que le tiene el ordenamiento jurídico a trans que sean reconocidas dentro de los ordenamientos jurídicos como mujeres trans. Yo tuve la fortuna de trabajar con la licenciada Elisa Portillo Nájera los temas vinculados a los mecanismos de búsqueda inmediata de mujeres desaparecidas y me llenaba de mucha satisfacción que ella ayudó, si no estoy mal, a que se pudiera activar históricamente por primera vez en Guatemala una alerta Isabel Claudina a una mujer trans y que desafortunadamente hasta el día de hoy la mujer, tengo el conocimiento, está desaparecida, pero yo creo que es una deuda histórica que se le tiene a las mujeres trans y a los hombres trans de este país y del mundo que sean reconocidos por su identidad de género. Misma cuestión que ya respondía Lilian en relación a básicamente a las mujeres trans. No existe en la actualidad una normativa que se esté aplicando precisamente para la atención de sus necesidades en el ámbito de la salud y específicamente en el ámbito de la salud sexual y reproductiva. Ya se han hecho algunos intentos por tener esta normativa de salud que es sumamente importante. Falta todavía mucho, no solo de tener la normativa, sino que también capacitar, formar médicos y personal de salud con el conocimiento amplio de las necesidades específicas de salud de las mujeres transgénero, de hacer también atención no solo a su salud sexual y reproductiva, sino que también relacionada a la violencia. Ya las sociedades de ginecología y obstetricia tenemos una ficha clínica específicamente para detectar violencia de género en las mujeres que consultan. Sin embargo, este tipo de entrevistas o preguntas todavía no tienen un enfoque hacia las mujeres transgénero. Entonces yo creo que es algo que todavía no se da en nuestros medios y hay países, como decía Lilian, que ya tienen sumamente avances no solo legislativos, sino que también en materia de salud y creo que todavía es una deuda pendiente que tenemos nosotros con las mujeres transgénero.
También yo he hablado de la violencia contra la mujer o violencia sexual o violencia basada en género, según la recomendación 35, violencia por razón de género contra la mujer. Es importante, recomendación de la CEDAW, que cambia totalmente el tema. Primero, las feministas de las que yo aprendí, es que hablar de género en la violencia a veces es, hablar de violencia de género a veces es despolitizarlo, ¿verdad? Entonces es hablar también esa violencia ejercida en contra de esa violencia contra la mujer por razón de ser mujer, es importante ponerlo y hablarlo. Pero particularmente en el COVID hay muchos instrumentos internacionales que han surgido a partir de esta pandemia que tiene a las mujeres en confinamiento y según en cadena nacional el presidente de la República estableció que la violencia intrafamiliar había ido en aumento. Eso haciéndonos retroceder más de 10 años en la lucha de las ancestras, que otros que han luchado antes que yo, todavía era una niña cuando ya empezaban estas mujeres a luchar, ganaron con pasos agigantados y con todo, dirían los chafarotes, con toda gallardía, el poder tener una ley de violencia intrafamiliar y una ley de promoción de los derechos humanos de las mujeres, una en el 97, otra en el 96, en la cual respondía a las obligaciones del Estado a regular tanto por CEDAW como por Belén do Pará, y ahí era donde se legislaba lo que era la violencia intrafamiliar, que sigue estando legislado, la violencia intrafamiliar, que es a veces incluso algunos funcionarios confunden con violencia contra la mujer, cuando entendemos que la violencia contra la mujer, la violencia intrafamiliar es la violencia contra la mujer en el ámbito privado. Entonces, es en el momento en el que nos encontramos las mujeres en el confinamiento, es que primero es que siempre existe un riesgo eminente simplemente por el ser mujeres. Siempre cuando algunos en mis capacitaciones, yo soy muy fuerte en las capacitaciones, algunos hombres dicen, pero yo también sufro de violencia también hay violencia contra los hombres. ¿Y cuándo va a ser el Día Internacional del Hombre? Entonces yo cuando hablo de ese tipo de capacitaciones digo, a nosotras las mujeres nos matan por tener mamas y tener vagina y vulva, ustedes no los matan por tener pene. Entonces es importante también entender, o por el simple hecho de ser mujeres, nos matan por ser mujeres. ¿Y qué pasa? Entonces hay un riesgo eminente siempre que podamos morir. Pero este riesgo se acrecenta cuando estamos viviendo con nuestro agresor o estamos conviviendo con nuestro agresor. Y hay una campaña ahí de una televisión guatemalteca donde dice, no estamos acostumbrados a estar tanto tiempo juntos, no nos ofendamos entre nosotros, busca otro lugar a donde irte. No, el agresor está ahí. No es que estemos acostumbrados, no estemos acostumbrados a no estar juntos. Simplemente que la violencia se exacerba cuando están en el mismo espacio físico. Entonces, en confinamiento la violencia se ha acrecentado. Lo que pasa es que no hay posibilidad de denunciar. Antes podíamos denunciar cuando el hombre se iba a trabajar a la parcela o cuando el hombre se iba a trabajar a su trabajo X en el que pudiera estar y podía darnos un tiempo para ir a presentar una denuncia o a pedir auxilio o a pedir que alguien nos ayudara. En este momento, como estamos confinadas con el agresor, difícilmente nos permite dimensionar o tener estadísticas de la verdadera realidad en las cuales están sometidas las mujeres. Algo que se exacerba también es la violencia sexual o la violación sexual y agresión sexual a las niñas y adolescentes. Yo tuve la oportunidad de hacer un diagnóstico en el departamento de Alta Verapaz y ahí me llamaba la atención que el 51% de agresores sexuales son los maestros y padres, y en Chimaltenango son los cuñados, porque viven en el mismo espacio. Entonces creo también que son realidades totalmente distintas a las realidades urbanas que vivimos acá, que podemos quizá gritarle a alguien que pueda salir, por lo menos donde yo vivo me pueden matar y nadie sale. Pero en las comunidades, de igual forma, el poco acceso, las pocas carreteras, la limitación de poder transportarse de un lugar a otro, no ha permitido que se pueda denunciar. Las mujeres no tienen dinero para cargar su teléfono, para llamar a un 1572 y a un 110. Es mentira. A mí me decía una víctima que yo acompaño, licenciada, desde que empezó la pandemia yo solo como tortillas con chile. O sea, la señora lleva más de 100 días comiendo tortillas con chile. Y su hija fue víctima de violencia sexual por parte de un maestro que además
ella quedó con una enfermedad de transmisión sexual, y que de todas formas en Cobán Alta Verapaz las audiencias sí han seguido el curso normal y se siguen llevando. Lo que quiero decir con todo esto es que las mujeres siempre, en cualquier momento, en cualquier situación de calamidad, de riesgo, de guerra, de paz, de clase, de etnia, de sexo, de cualquier otra situación, vamos a salir siempre estando en un nivel tratadas como ciudadanas de segunda categoría. No solo consigo ya tenemos todo el estereotipo de un sistema judicial que no nos cree, que criminaliza a las madres que denuncian, que criminaliza a las víctimas porque no son víctimas, un sistema de justicia que no nos da los mismos derechos que los agresores. Ahora tenemos una pandemia que nos limita a poder dirigirnos a un lugar para poder denunciar o pedir ayuda. Por eso es que no sabemos si la Casa de la Paz, la mujer que está viviendo ahí, está sufriendo violencia, o si el día de mañana, en lugar de estar muriendo de COVID, esté muriendo de violencia contra la mujer en las manos de su agresor por un femicidio. El COVID efectivamente es una pandemia a nivel mundial que debe de aterrarnos o atemorizarnos o ponernos en alerta, pero yo sigo e insistiré diciendo, han muerto más mujeres en las manos de su agresor que por una pandemia o una calamidad. Muchas gracias. Feliz noche. Hay dos preguntas más relacionadas a la salud sexual y reproductiva ahorita en tiempos precisamente de la pandemia y el confinamiento que estamos viviendo. Hay una específica que es sobre el tema de investigación en salud con enfoque de género. De hecho, nuestro país en sí, nuestras universidades, hay muy poca motivación para la investigación. Tenemos muy poco trabajo en investigación y menos en investigación de género. Creo que algunas organizaciones sociales realmente son las que han promovido a través de la formación de profesionales específicamente en temas de género, que han promovido o empujado el tipo de investigación en salud y enfoque de género. Sin embargo, este tipo de investigación no se da desde las universidades ni se está dando dentro de la comunidad médica en este momento. En relación a otra pregunta que hacían relacionada a la educación integral en sexualidad, muchas preguntas relacionadas con esto, como por ejemplo, ahorita en esta fase de confinamiento, soy madre soltera, ¿cómo le explico a mi hijo varón acerca de sus cambios que está teniendo por la pubertad? Ahora que mi hija está cerca, creo que ella va a tener su primera menstruación o menarca, ¿cómo le explico qué es lo que va a pasar? No la quiero llevar a un consultorio médico porque no quiero exponerla ni ponerla en riesgo por la pandemia. Creo que hay muchas preguntas relacionadas a esto, cómo orientar y cómo educar precisamente en educación integral en sexualidad. Y creo que es una oportunidad de oro lo que tenemos. Sin embargo, muchas veces como madres, como padres, no tenemos la suficiente información, ¿verdad? Yo creo que es momento de poder educarnos en esta etapa. Hay mucha información a través del internet, solo que hay que tener como mucho cuidado de dónde estamos buscando este tipo de información, ¿verdad? Saber que, por ejemplo, Fondo de Población de Naciones Unidas, la Organización Mundial de la Salud, por ejemplo, Planned Parenthood nos puede dar información fidedigna, educación científica, laica, que podemos educarnos en este momento y educar a nuestros hijos y a nuestras hijas. En relación a la primera menstruación, nosotras mismas como mujeres tenemos mucha desinformación a veces en relación a la menstruación, tenemos aversión hacia la menstruación, esa aversión que socialmente nos han impuesto desde que vimos la primera menstruación, lejos de ser
una situación especial en la vida de nosotras las mujeres. La menstruación se ha convertido en una situación traumática, de tabú, rodeada aspectos hasta relacionados al cristianismo, a las culturas. Yo creo que ese es el momento precisamente donde ahorita nos podemos informar y poder educar a nuestras hijas para que no crezcan precisamente con esos criterios tan errados. Nuestras poblaciones ancestrales no miraban a la menstruación como lamentablemente a nosotros nos formaron desde después de la colonización. Nuestras culturas ancestrales tienen una mirada distinta de la menstruación y es importante conocer toda esa historia. Las españolas, las organizaciones españolas, organizaciones feministas españolas, también las mexicanas, han avanzado muchísimo en el tema de la menstruación. Hay documentales muy hermosos, como uno que se llama La Luna en mí, que se los recomiendo. No solo hay un proceso de educación para las hijas, sino que hay un proceso de sanación para nosotras, las mujeres que hemos vivido con el tema de que qué horrible, ya viene la menstruación, que qué espantoso, que qué sucio, todo ese imaginario social y cultural con el que nos han criado. Cómo podemos reencontrarnos con nuestro cuerpo como mujeres, reencontrarnos con nuestra sexualidad, reencontrarnos con nuestro útero, conocer y volvernos a conectar nosotras con nuestros órganos genitales y con la naturaleza misma. Esa conexión de nosotras como mujeres adultas va a ayudar precisamente a la formación de nuestras hijas y de nuestros hijos en el caso de la educación integral en sexualidad, que sea científica, que sea verídica y que sea laica. Esto es sumamente importante en el abordaje. Y para despedirme, solo quiero cerrar con el tema de la violencia obstétrica. Creo que ahorita tenemos que afrontar muchas situaciones que tienen que ver con las mujeres embarazadas, y yo tengo que reconocer mucho realmente el trabajo que ha hecho la Asociación de Ginecología y Obstetricia de Guatemala desde el inicio de la pandemia. Se tienen actualmente protocolos específicos para la atención de mujeres embarazadas con COVID, ¿verdad? Y esos protocolos que tiene el Ministerio de Salud han sido un aporte muy valioso que desde la Asociación de Ginecología y Obstetricia, también el abordaje y abogar precisamente porque dentro de las instituciones públicas, dentro de los hospitales COVID, existan espacios libres de violencia en este tema contra las mujeres, precisamente en la situación de la pandemia. Así que quiero reconocer ese trabajo de los ginecólogos y de las ginecólogas de nuestro país, y decirles pues que básicamente en esta etapa de confinamiento no estamos solas abordando temas como la violencia desde el ámbito de salud. Aboquémonos con las organizaciones que ya conocemos, específicamente las ONGs jamás han parado de trabajar desde el inicio de la pandemia, así que aboquémonos con estas organizaciones sociales que todavía nos pueden dar una respuesta adecuada en esta situación de crisis sanitaria que estamos viviendo a nivel mundial. Muchas gracias y de verdad, muchísimas gracias por esta oportunidad y por la invitación que me dieron. Pues muchísimas gracias por acompañarnos, Lilian, Linda. Muchísimas gracias a UNFPA por abrir estos espacios, por generar este contenido también y sobre todo por estar apoyando estas causas. Entonces, muchísimas gracias. Las preguntas, este video va a estar después compartido también en nuestras redes sociales, en las redes sociales de UNFPA, en las redes sociales de Agencia Cote. Y entonces, muchísimas gracias y esperamos vernos en una próxima. Chao.